Recordamos que esta conferencia de prensa es en estos momentos acerca de la aprehensión de la ex vicemandataria Roxana Baldetti. Ellos también hicieron una solicitud de antejuicio contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Marque este día en su calendario, un hecho histórico para Guatemala, antejuicio para el presidente, captura para la ex vicemandataria. En estos momentos tenemos la conferencia de prensa en vivo. Señor comisionado Iván Velázquez, antes manifestarles lo siguiente. Como es de su conocimiento, las investigaciones del caso que conocemos como La Línea continuaron a partir del 16 de abril de este año. En ese sentido, y a raíz de los diversos allanamientos y los diversos operativos, tenemos a la fecha 88.920 sesiones de interceptaciones telefónicas, 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 17 allanamientos, 650.000 folios, 2.814 DUAs, 100 desplegados, 32 agendas, 100 personas relacionadas con investigaciones o con información financiera y 22 empresas. Entonces, a partir de tener este material para análisis, hemos continuado con las líneas de investigación y hemos determinado que las personas referidas en las interceptaciones telefónicas, a la luz de el diferente material que se ha examinado y que es relacionado anteriormente, creemos en la participación de la señora Roxana Baldetti Elías en la estructura criminal La Línea. Y asimismo, hemos planteado antejuicio contra el señor presidente de la República por estimar también su participación en estas actividades ilícitas de La Línea. El antejuicio ha sido presentado esta mañana, hace un momento, y en el apartado de conclusión del mismo le indicamos al organismo judicial que la documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las interceptaciones telefónicas disponibles llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea. Asimismo, que es altamente probable que las menciones al mero, el dueño de la finca, hagan referencia al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Voy a dejar con ustedes al señor comisionado para la presentación. Como recordarán, el 16 de abril se produjeron varias capturas relacionadas con esta modalidad de defraudación conocida como La Línea. Y en aquella oportunidad habíamos señalado que existían dos estructuras, una interna y una externa, y que en la cima de la organización se encontraba el señor Juan Carlos Monzón, y mostramos cómo en la estructura externa el señor Salvador Estuardo González con el señor Luis Mendizábal estaban en papeles de
dirección de coordinación, así como Giovanni Marroquín, y luego detallábamos de qué manera se iban estableciendo esas relaciones en la estructura interna para llegar hasta al nivel más bajo, pero que paralelamente las relaciones que se establecían con la estructura interna, en cuyo máximo nivel se encontraban los superintendentes de administración tributaria, el que estaba para entonces Omar Franco y el anterior Carlos Muñoz, y se mostraba cómo se llegaba hasta los niveles inferiores de los empleados de SAT, hasta el nivel de los vistas. Habíamos afirmado que esta era una estructura flexible pero compleja, en la que había una distribución de funciones tanto en la estructura externa como en la interna, que tenían que ver no solo con el trámite documental, sino de la manera como se obtenían las colas, como se les denominaba, o los sobornos, que además tenían funciones en cuanto a la custodia de la mercadería, a la coordinación con los funcionarios de la SAD. Y decíamos también en aquella ocasión del 16 de abril que habíamos identificado dos momentos de operación de estas estructuras. Una primera etapa entre mayo y octubre de 2014 y una segunda de octubre de 2014 hasta la fecha, hasta el 15 de abril, el día anterior precisamente a que se produjeran estas capturas. Y de qué manera había llegado el conocido como Teniente Jerez en ese segundo momento, y además el gran significado que tiene respecto del crimen organizado en el país y de la existencia de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad a que se hace ordinariamente referencia, que un señor tan comprometido como todos sabemos en Guatemala con la Red Moreno apareciera ahora en una estructura actual vinculada también con fenómenos de contrabando, de defraudación aduanera. Y habíamos dicho que entonces identificábamos tres niveles en las estructuras. Un nivel alto, con la estructura externa superior, que era compuesta por personas que no pertenecían al sistema aduanero. Un nivel medio que corresponde también en una parte a estructura media de personas no vinculadas con la administración pública, y en ese nivel medio también unos mandos, los altos de la SAD, que por todo lo que hemos venido identificando estaban subordinados a un poder externo, y también mandos medios de la SAD, y un nivel bajo que estaba integrado por vistas y por tramitadores. Como lo señaló la señora fiscal, recuerdan ustedes que para esa presentación en el mes de abril hablábamos de unas 66.000 escuchas telefónicas. Para la fecha de ahora, con toda la actividad que se continuó adelantando, con los allanamientos
practicados con la relación de toda la documentación que fue encontrada. Tenemos que son 88.920 sesiones en el método especial de investigación, que son 5.906 correos, 175.000 documentos se han extraído de almacenamientos electrónicos, que se han producido entre el Ministerio Público con su Departamento de Análisis Criminal, con el análisis financiero, la CICIG igualmente con análisis criminal, análisis financiero y de diversas otras entidades que se han obtenido informes, un total de 100 informes de instituciones, que se han realizado 17 allanamientos, que en esos allanamientos se han incautado 650.000 folios, que las declaraciones de aduanas 2.814, las conocidas DUAS, y que precisamente de estas, ahora en la acusación que se formuló recientemente, cerca de 1.500 eventos fueron identificados y detallados en el escrito de acusación que se presentó, que corresponden a operaciones ilegales en esta manera de proceder de la organización de la línea, que se han obtenido y revisado y seguimos en proceso de revisión 100 desplegados telefónicos, 32 agendas, que se ha solicitado, obtenido y continuamos en esas tareas de información financiera respecto de 100 personas y 22 empresas. Es decir, que esta ha sido realmente una investigación muy compleja que todavía requiere mucho análisis, que seguimos obteniendo evidencias. Esta era pues la situación hasta el 16 de abril. Efectuados estos allanamientos, encontramos en algunos de los sitios allanados documentos que revelaban que existían unas relaciones cercanas entre el señor presidente de la República y la para entonces vicepresidenta con integrantes de la organización criminal que habíamos presentado en ese 16 de abril, unas relaciones cercanas que tenían que ver con administración de negocios, con temas financieros. Por ejemplo, encontrar en una de estas oficinas un plan de venta en el que aparece indicado que el cliente es el señor Otto Pérez Molina, que se trataba de una adquisición de inmueble o tener documentos como cotizaciones para blindajes de vehículos particulares a nombre del señor Otto Pérez Molina, pero entregados, según lo que se lee, atención, a Juan Carlos Monzón, que se encontraban boletos electrónicos aéreos de viajes realizados aún antes de ser elegidos presidente y vicepresidenta de la República
los señores Otto Pérez y Roxana Valdetti, o que se hallaron cheques a favor de Roxana Valdetti en la oficina de Salvador Estuardo González, varios cheques y mucha otra documentación que no presentamos en el momento de ahora, pero que son reveladoras, que en esos centros también había como una administración de negocios de los señores presidente y vicepresidenta para entonces, o que había aún de documentos, facturas de compra a nombre del señor Mariano Paz o de Roxana Valdetti o de los de grupo familiar. Pero adicionalmente se encontraron unas evidencias que ya relacionaban con la organización delictiva. Y así, por ejemplo, tuvimos acceso a unas tablas de control de cobros de la organización, unos listados como este que observan ustedes, semana del 2 al 6 de septiembre del 2014, en el que se indica quién es el consignatario, póliza, rampa, el tipo de mercadería. Al extremo derecho, R1, que significa la recaudación oficial, es decir, la recaudación de los impuestos que se obtiene, de los aranceles. Pero en la parte inferior ya hay una distribución de esos 426.000 quetzales que vemos en la penúltima columna, totalizados 426.000 quetzales, que son sobornos. Y esos 426.000 quetzales aparecen en este cuadro, que es de la semana del 2 al 6 de septiembre del 2014, reitero. Aparece entonces una distribución en la que se señala que arriba corresponde el 61%, 259.860 quetzales, y luego otros integrantes de esta participación en la distribución que lleva a los mismos 426.000 quetzales que se señalaban en el cuadro. Tablas de control de recaudación oficial, conocidas, reitero, por la organización denominadas como R1, y de la recaudación delictiva, es decir, de los sobornos, conocidos como R2. Por ejemplo, que en la semana del 28 de julio al 2 de agosto se obtuvo en el sur 32.300, recuerdan además que esta organización estaba en sur, centro, norte. Discriminados pues de la manera como vemos, un R1 con el valor de lo recaudado para el fisco nacional, pero un R2, un porcentaje de ese que era lo recaudado para los particulares beneficios de los integrantes de la organización. Un control de cobros y distribución de sobornos
Estos cuadros son originales de los equipos que tenía en su poder miembros de la organización. Es decir, estos no son cuadros elaborados por los investigadores. Estos son los cuadros que quienes tenían el control financiero en la distribución de la organización llevaban, afortunadamente, con mucho orden. Afortunadamente, porque nos va a permitir en el análisis financiero una mayor exactitud en la determinación, que naturalmente todo esto luego tendrá que ser contrastado con otros elementos de prueba, con los movimientos bancarios, etcétera, pero esta es documentación, digámoslo así, suministrada por la propia organización. Y entonces aparece resumen de esta entrega. En el sur, un total de 1.352.000 quetzales, de los que al nivel 1-2 corresponden 676.000 quetzales, es decir, el 50%, y a la estructura 676.000 quetzales, esto es el otro 50%, para, en esta primera aduanas del sur, semana del 5 de mayo del 2014 al 31 de mayo del 2014. En el centro, en el norte, para llegar a un total en este reporte, porque además hay que aclarar que había varios recaudadores. Por eso, en la relación de estos ingresos aparecen fechas coincidentes, porque provienen probablemente de esos diversos recaudadores que en todo caso sabemos que existían y están además privados de libertad. Que para un total entonces en ese primer reporte de 1.741.000 quetzales, al nivel 1 y 2 le corresponde el 50%, 870.500 quetzales, y a la estructura, es decir, a todo esto que habíamos visto el 16 de abril, el otro 50%, 870.000 quetzales. Otra entrega también del mes de mayo del 2014, de agosto del 2013, de mayo a junio del 2014, de mayo del 2014, en fin, todo esto que totalizaba 3.238.000 quetzales, de los cuales el 50%, 1.619.000, correspondía al nivel 1 y 2, y a la estructura 1.619.000, el otro 50%, indicando que fue del 5 de mayo del 2014 a 31 de mayo del 2014. Otro cuadro, identificado como afiches última generación y traslape en el archivo digital en el que se halló, que aparece también una distribución, el 64%, que equivale, según esta precisa operación, a 2.652.400 quetzales, de los que ya desglosados el 50%, 2.072.187,50 quetzales, se separa de otros dos desgloses en un 7%, 310.823,13, y si advierten ustedes a la izquierda las iniciales JC, que significa sin duda Juan Carlos, y que a continuación el 6.5% para EG, que es Estuardo González, 290.106 quetzales. Y que después de toda la descripción que se hace, la relación, encontramos entonces ya en la parte inferior derecha cómo es que se produce la distribución. Para 1 y 2, 2.072.187 quetzales,
para MCJ, que quiere decir Monzón Carlos Juan, es decir, para Juan Carlos Monzón, 310.828, y para AGE, que quiere decir Álvarez González Estuardo, 290.106 quetzales. Era pues esta forma de distribución que acabo de reseñar la que aparece indicada en este último cuadro. Una columna, si volvemos al cuadro anterior, una columna en la que aparece la columna C de porcentajes de distribución, el 64 que se desglosa en 50, 7.5 y 6.5, y luego una columna M en la que se señala beneficiarios 1 y 2, MCJ, AGE, y una columna N en la que están las cantidades que a cada uno de estos se les asigna. Pero además, una gran sorpresa que nos encontramos en la oficina del señor Salvador Estuardo González, un memorándum dirigido al señor presidente de la República denominado Control de Aduanas. Y en este documento, que está fechado el 13 de abril del 2015, es decir, 3 días antes de los operativos que se realizaron para desarticular esta organización, en este documento, el señor González Álvarez, conocido como ECO, le hace un reporte al presidente de la República de las acciones que, según expresa ese documento, adelantó conforme a sus instrucciones, dice el documento. Memorándum, antecedentes. Conforme a sus instrucciones, se efectuó un diagnóstico para identificar las debilidades en la recaudación de los tributos aduaneros, derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado. Luego, otro capítulo, resultados del diagnóstico, alternativas planteadas para la solución de la problemática. Todo esto es un estudio que hace Salvador Estuardo González y que, para todavía mayor sorpresa, aparece en las consideraciones generales que las actividades que conlleven la auditoría concurrente a su referencia podrá ser de conocimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, derivado que se reconocerían los esfuerzos del gobierno para alcanzar las metas de recaudación, etc. Es decir, una relación, así como conocimos a través de los medios de comunicación el proyecto de vincular a una firma extranjera que igualmente está mencionada en el documento, esta famosa Collector. Una persona que no está vinculada con la administración pública, el señor González Álvarez, que no vinculada con la administración, tiene sin embargo, como se ve en el documento, una participación inclusive en la integración de los empleos de los cargos de la Superintendencia de Administración Tributaria, y que además coincide plenamente con lo que fue escuchado en todo lo que fue presentado el 16 de abril, lo que se obtuvo en las escuchas telefónicas, de manera que cuando en el análisis que se hacía en aquel tiempo se indicaba que tal persona debía ocupar tal cargo, que para la rampa debía ir tal que el administrador debería ser este otro,
todo era efectivamente concertado, pero además con una disposición o con una anuencia o con una autorización superior. Con todo esto, dado el análisis global que se debe hacer, el análisis de conjunto, sistemático, con lo que en las escuchas telefónicas, como ha sido ampliamente conocido a partir de la presentación que se hizo en la primera declaración, en la audiencia inicial, en el caso de la línea, todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, que fue la razón por la que se pidió una orden de captura en su contra y que se hizo efectiva en la mañana de hoy. No hay duda, por las referencias que se hacen, inclusive a reuniones que se realizaron con el presidente de la República, que todas las referencias al 1 y a la 2 corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. De esa manera, hasta el momento de hoy, encontramos que en toda la organización con sus beneficiarios, este es el organigrama, que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la República y la señora Ingrid Roxana Valdetti. Agradecemos a la señora fiscal general y al señor comisionado. Hay un micrófono ubicado en el otro extremo de este salón para las preguntas que los periodistas tengan al respecto. Con mucho gusto los escuchamos. Jennifer Marroquín, de Nuestro Diario. Sí, buenas tardes. En relación a las cifras que ustedes acaban de revelar en cómo se repartieron las ganancias, cuando dicen 1 y 2, esos 2.072.000 quetzales son directamente para el señor presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Se corroboró en sus cuentas bancarias que ese dinero está ahí, o cómo se está rastreando este dinero que se refiere a la 1 y la 2? La información que les trasladamos es una muestra, pero tenemos más documentos y obviamente cuando esperamos se declare que ha lugar a formación de causa contra el señor presidente, entonces podremos investigar en sus cuentas bancarias. En el caso de la señora Roxana Valdetti Elías ya estamos en ese proceso de investigación. En relación a los cheques que se encontraron en la casa del señor Salvador González, ¿cuántos cheques se encontraron y cuántos sumaban esos cheques que estaban dirigidos a la señora Roxana Valdetti y a su esposo Mariano Paz? Estos documentos se encuentran en este momento en poder de los analistas, tanto del Ministerio Público como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para poder establecer cantidades aproximadas. De lo que se tiene hasta el momento, ¿cuánto sumarían esos cheques? En la presentación aparecían por lo menos unos 7 cheques a nombre de la ex vicepresidenta. No tenemos una cifra exacta. Continuamos con Rosana de Beacanal. Las cifras que presentaron el día de hoy son millones defraudados al fisco, que beneficiaron a estas personas que el día de hoy mencionan ustedes. La pregunta es,
¿cuáles son los empresarios o las empresas involucradas que ayudaron a defraudar al fisco? De la misma forma que estamos en proceso de investigación de cuentas bancarias y otros extremos, continuamos con el análisis de la documentación que, como ustedes han visto, son cantidades importantes que hay que revisar y que hay que analizar, por lo que la investigación continúa. Para complementar, porque efectivamente, como dice la señora fiscal, la cantidad de documentos, como ha quedado mostrado ahora cuando hablábamos del volumen de la investigación, no permite actuar con la agilidad que quisiéramos. Lo que decimos, este primer grupo que fue presentado hace mes y medio tal vez de importadores que fueron privados de libertad, es solo, como decíamos en esa ocasión, el primer grupo. Tuvimos la necesidad de dedicarnos al análisis de las 1.500 DUAs para efectos de la acusación que se formuló ante el juzgado de mayor riesgo, pero continuamente, desde el principio y hasta ahora, hay un equipo de investigadores y analistas dedicado solo a este tema de los importadores. Es decir, no es un tema que hayamos descuidado o que estemos olvidando. Lo que sí pedimos es comprensión en cuanto al volumen de información y que, como lo decía en aquella oportunidad cuando se realizaron esas primeras capturas de importadores, tenemos que estar muy seguros, dado que en medio de todas esas operaciones hay bastantes falsedades, empresas de cartón, nombres supuestos, personas que aparecen con una identificación pero que no están realmente en esa actividad. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no señalar como miembros de ese grupo de importadores a personas que realmente no corresponden. Pero pueden tener la certeza que estamos en eso y presentaremos, en la medida en que vayamos obteniendo el grado de conocimiento, de certeza que nosotros requerimos para presentar ante los jueces a personas, lo iremos también dando a conocer. Alejandra Cano, de Noticiete. Buenos días, señor comisionado y señora fiscal general. Si nos pueden comentar en el caso de Juan Carlos Monzón, si se sigue la pista y se confirma que todavía está con vida. Nosotros hemos manifestado reiteradamente que llevamos a cabo una investigación preliminar que pusimos a disposición del juez competente para obtener las órdenes de aprehensión y que el juez competente dictó la orden de aprehensión en el caso del señor Juan Carlos Monzón. Ahora corresponde al Ministerio de Gobernación su localización y ponerlo a disposición de los tribunales del país. Evelyn Boche, del periódico. Hola, buenos días. Quisiera saber si estos cuadros y el análisis les ha dado un nuevo parámetro de la defraudación, un cálculo mensual, y de cuánto eso correspondía para el presidente y para la vicepresidenta. No nos aventuramos a suministrar cifras. Realmente la información es tan abundante y todavía seguimos encontrando documentación, de manera que no nos atrevemos ni a suministrar cifras parciales. Esto es un tema que los analistas financieros tienen en su trabajo permanente y que en el momento en que podamos precisar, pues naturalmente lo daremos a conocer. Luego, el hallazgo de los boletos aéreos, ¿esto qué les hace ver? ¿Que eran financistas de campaña del Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina? Lo que hace ver, tal como lo presentamos, es que la relación no surgió en el 2012 y el conocimiento entre ellos es de un momento anterior, que había relaciones
de negocios, de finanzas, no sabemos, pero en todo caso, entre personas vinculadas a la organización, particularmente son documentos encontrados a Juan Carlos Monzón o a Salvador Estuardo González, que hayan tenido que ver con las actividades de campaña en el 2011, probablemente hubo dineros recaudados que se destinaron para esas actividades antes de ser elegidos en los cargos principales de la nación. Continuamos con Rodrigo Estrada del periódico. Hola, propiedades como la de eucaliptos, las fincas del presidente, el helicóptero TGPs, las propiedades de Juan Carlos Monzón, ¿ya han determinado ustedes que fueron comprados con estos recursos, parte de estos recursos? La Fiscalía que conoce de delitos de lavado y extinción de dominio está justamente en ese análisis. Seguimos con Bill Barreto de Plaza Pública. Para el comisionado, las cuentas que aparecen en algunas de las escuchas telefónicas donde se menciona que fueron abiertas por órdenes del presidente, ¿han sido identificadas? ¿Se ha podido rastrear a dónde condujo ese dinero? ¿Si algo de ese dinero salió del país? Y una segunda pregunta, de una vez. ¿Se considera que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti pertenecen a un SIACS? Y si es así, a algún SIACS en particular. Se ha mencionado desde hace años la existencia de un SIACS conocido como el Sindicato. Si nos pueden confirmar si estas dos personas serían parte de sus integrantes. En cuanto a la última pregunta, se ha presentado una estructura que estuvo dedicada a la defraudación aduanera y justamente por eso ya varios están acusados por ese delito, y que en la medida en que otras personas se beneficiaban y precisamente en mayor medida que los que teníamos nosotros antes como los máximos dirigentes de la organización, pues en este tema de la defraudación aduanera hay efectivamente una estructura. Hubo en aquella comunicación a la que hace referencia 4 cuentas que fueron abiertas, si mal no recuerdo, de Corpogol, y otras cuentas que se han venido identificando. Hemos identificado cerca de 9 cuentas que también, de un lado, el suministro de información financiera de parte de los bancos, de un lado, y la cantidad de información de parte de la otra, todavía nos ha permitido llegar siquiera a esos totales, porque lo que pretendemos es que haya como una comprensión global del fenómeno, y que en esa comprensión global podamos llegar inclusive a esa determinación de los recursos que se movieron a través de esas cuentas y sus destinos. Pero esa es una real labor compleja de análisis financiero. ¿Pero no descartan de que hayan salido algunos de esos recursos del país? No podemos ni afirmar ni negar. Seguimos con Marlene Valdés de Siglo XXI. ¿Desde cuándo estuvo involucrado en la estructura Estuardo González alias Eco? Nosotros tuvimos conocimiento a partir de mayo del año 2014, a partir de las escuchas telefónicas con autorización judicial. Sin embargo, es evidente que forma parte de la estructura desde hace varios años. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Posiblemente a partir del año 2012.
Y una segunda pregunta, ¿procesarán al esposo de la exmandataria? En lo que corresponde a ella, estamos al esposo de la señora Roxana Valdetti, estamos en investigación a través de la Fiscalía de Delitos de Lavado y Extinción de Dominio. Seguimos. Estela Noj, de Canal Antigua. Buenas tardes. Fiscal, si se está hablando ya de un antejuicio, hasta el momento ya se solicitó el embargo o el aseguramiento de algunos bienes o cuentas del presidente Otto Pérez Molina. El día de hoy, la Fiscalía de Delitos de Lavado y Extinción de Dominio ha iniciado con el análisis. ¿Cuánto tiempo se podrían tardar, ministra, considerando que el movimiento se pudo hacer desde días anteriores? No le puedo especificar un tiempo determinado porque cada caso tiene su complejidad. En este caso, ¿desde cuándo se viene ya monitoreando, ministro? Corresponde al señor presidente a partir del día de hoy. Gracias. José Castañeda, de TV Azteca. Comisionado, si el Congreso le hubiera retirado la inmunidad en su momento al presidente Otto Pérez Molina, hoy estaríamos hablando de una orden de captura en contra de él. No hablamos de supuestos. No hablamos de supuestos. No hablamos de supuestos. Daniel Sop, de Emisoras Unidas. Buenas tardes, fiscal y comisionado. El país está pasando por dos escenarios, mucha algarabía entre la población por el trabajo que ustedes han realizado con el tema del combate a la impunidad, y el segundo, una situación bastante compleja en el tema político en diferentes escenarios de los organismos del Estado. ¿Por qué razón se podría pensar a pocos días de las elecciones se va a conocer esta información, tomando en cuenta que lo que ustedes han dado a conocer acá, esta investigación, ellos se presume que ustedes ya sabían o a veces sabían por medio de las investigaciones que el señor Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti estaban implicados en este caso? Además, se les preguntaba en algunas ocasiones si había alguna investigación, alguna situación, y se manifestaba que por el momento no. Entonces, para que me pudieran ampliar un poco. Nosotros hemos realizado una investigación y era justamente el día de hoy el momento legal apropiado para ejecutar la orden de aprehensión contra la señora Roxana Valdetti, y era hoy el día legalmente procedente para solicitar antejuicio contra el señor presidente de la República. Nosotros no podemos tomar en cuenta otros tiempos, ni los políticos, sino únicamente el tiempo legal. Jennifer Marroquín, de Nuestro Diario. Fiscal, la orden de captura tiene fecha del día miércoles. ¿Por qué se ejecutó hasta el día de hoy? Y además, ¿por qué se realizaron allanamientos el día de ayer en la vivienda de la licenciada Roxana Valdetti? ¿Y en qué situación queda ella en estos momentos que se encuentra hospitalizada? El allanamiento realizado el día de ayer es parte del proceso de investigación. La orden de captura la obtuvimos, si no recuerdo mal, en horas de la noche o muy temprano, y lo cierto es que hasta el día de hoy la localizamos, como es del conocimiento público, y entonces se procedió a hacerla efectiva. Es decir, que no se tenía información de su paradero. Ella estaba hospitalizada, según dicen, desde el día viernes de la semana pasada. Nosotros no podemos afirmar exactamente a partir de cuándo estaba hospitalizada. Lo que sí nos consta es que el día de hoy que se hizo efectiva la orden de aprehensión, ella se encontraba hospitalizada. ¿Qué información se tiene en el caso de lo que se allanó el día de ayer en su casa? ¿Qué se secuestró de la vivienda? Se hablaba de documentos, varios celulares. ¿Cuáles fueron los principales indicios del día de ayer? Estamos en el análisis, como usted bien lo indica, apenas ayer hicimos el allanamiento y secuestramos diverso material que está justamente con nuestros técnicos en análisis. Fiscal, son 4 meses de investigación. En la primera declaración, en el mes de abril, ya se sabía la relación, o ya se había escuchado el tema de la R, la 2, la señora. En las escuchas también se reveló lo del mero mero o el gran jefe. ¿Por qué hasta este momento? Son 4 meses que han transcurrido. ¿Desde cuándo el Ministerio Público se percató
de la participación del presidente Otto Pérez Molina y de la licenciada Roxana Valdetti, si fue en mayo, fue en junio, ¿qué fue lo que reventó, digamos, esta posibilidad de la participación de ellos? Hasta antes del 16 de abril lo que teníamos era dudas, porque sabíamos que en las interceptaciones telefónicas se hacía relación al 1, a la 2, pero no podíamos asegurar con certeza de que se trataba, en el caso de la señora Valdetti, se trataba de ella. Por eso hubo necesidad de analizar, de dirigir una investigación seria y responsable para poder preliminarmente ponerla a disposición del órgano jurisdiccional competente y justificar nuestra solicitud de orden de aprehensión. Y en el caso del señor presidente, de la misma manera, como ustedes han visto acá, han tenido una muestra de los diversos documentos y otros materiales que nos han servido para apoyar la solicitud de antejuicio. En nuestro caso, no tomamos en cuenta el tiempo, sino el resultado del análisis del diverso material probatorio que tenemos a nuestra disposición. Pero ¿cuándo surge esa primera chispa que vinculaba a la señora Valdetti y al presidente Otto Pérez? Naturalmente, cuando hay referencias como esas que menciona, surge una inquietud, pero es una inquietud que no es suficiente para actuar judicialmente. Lo que hemos insistido en el trabajo serio, responsable, prudente que debemos desarrollar. No porque de una persona se diga algo en una comunicación telefónica y algo negativo, podríamos tener que eso es tal como se está refiriendo solo en esa comunicación. Referencias que se hacían, valga el ejemplo, en los medios y socialmente se extendió la idea que la R era Roxana, y ese es un error. Como vimos ahora con R1 y R2, siempre que esta organización se refería a R era a recaudación. Cuando alguien, tal vez alguno de las personas vinculadas, dijo en alguna declaración que R significaba recaudación, hubo también una burla que aprovechándose de la inocencia, de la ignorancia del pueblo para decir que R no significaba Roxana, pero efectivamente no significaba Roxana. Entonces, irse uno por esas primeras impresiones es lo que afecta precisamente las investigaciones. Nosotros vamos aún con elementos que van mostrando una dirección, vamos recaudando, analizando, volviendo a obtener, contrastando, confrontando, de manera que cuando podamos tener los elementos para decir, como ahora lo decimos, que el 1 corresponde al presidente de la República y que la 2 corresponde a la vicepresidenta de la República, es porque tenemos soportes más allá de las alusiones que se hacen en esas conversaciones. Cuando se hace una referencia a que hay, por ejemplo, una reunión con el 1 y examinamos y encontramos que efectivamente hubo un encuentro por otros datos entre una persona de esta organización con el presidente de la República, entonces ya es un dato que anotamos. Quiere decir que se están refiriendo a este en tal calidad. Ese es el proceso de investigación. Todo lo demás, el tema para volver a la misma historia del país, pero que siempre es bueno insistir en esto, aquello de que todo el mundo sabía que Byron Lima manejaba el sistema penitenciario, ¿por qué se hizo apenas en el 2014 y no se hizo en el 2009 o en el 2010 o en el 11 o en el 12? Eso es
creo que deberíamos empezar a tratar, y es que en verdad se considera que hay una acción responsable en la investigación, a tratar de cambiar en esa mentalidad. ¿Por qué razón hoy y no después del 6 de septiembre? Probablemente, si se hubiera presentado después del 6 de septiembre, se pudiera hacer la crítica. Lo que pasa es que esperaban que pasara la primera vuelta presidencial. ¿Y por qué se presenta entre la primera y la segunda? Y si se hace después de la segunda, ¿qué es lo que se pretende afectar cuando ya se realizaron las elecciones? Y si se hace después del 14 de enero, ¿por qué se esperó que terminara el período? Es decir, por eso es que nosotros no pensamos en los tiempos políticos. Pensamos de acuerdo con lo que se obtiene y llegamos, insisto, con toda prudencia, pero con responsabilidad, con seriedad, a hacer esos análisis que muestran que ya en un momento determinado tenemos los elementos suficientes para que una investigación sea presentada ante los jueces. Comisionado, el 16 de abril se habló de 66.000 escuchas telefónicas, ahora se mencionan más de 88.000. ¿Eso significa que las escuchas continuaron? ¿Hay teléfonos intervenidos en este entonces? Que hubo teléfonos intervenidos, sí, claro. Es decir, de las 66.000 que había el 16 de abril, 88.000 quiere decir que hubo otras 22.000 escuchas. Solo una consulta, comisionado. Usted habló de la reunión. ¿De qué fecha es esa reunión y con quién? No sé, en este momento no alcanzo a precisar, pero había reuniones así como lo que aparece del mismo documento del memorándum que mostramos ahora de Salvador Estuardo González al señor presidente de la República. Hubo reuniones de González Álvarez con el presidente de la República. Precisar ahora fechas no lo tengo en mente. Lourdes Hércules, de Guatevisión. Ustedes mencionaban que no descartaban que esta estructura hubiera financiado parte de la campaña electoral. ¿Tienen más información? ¿Existe abierta una investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales por este tema? No, eso no lo mencionamos. No se mencionó que esta estructura hubiera financiado. Estamos viendo en vivo lo que sucedió en esta conferencia de prensa en donde se pronunció el comisionado de CICIG y también la fiscal general Telma Aldana acerca de la captura de la ex vicemandataria Roxana Baldetti y también además sobre el antejuicio solicitado para el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Hay muchas cosas que se dijo, Claudia, que realmente nos da a pensar, porque el comisionado dice que esta estructura pues ya tienen varias pruebas que venía de muchos años atrás. Da una sensación, una triste sensación, lamentable, Claudia, que como si fuera un hecho de llegar a la presidencia el poder estar en esta cabeza de defraudación. Esa fue la sensación que a mí me dejó, de decir, lleva muchos años de estar esta defraudación, lleva la cabecilla y luego la R1 la recaudación, la R2 la otra recaudación, y esto está desde antes de este gobierno. Quiere decir entonces que todos los presidentes que hemos elegido, todos los presidentes que han pasado por nuestro gobierno, llegaron al poder para poder ser parte de este caso de la línea. Bueno, afirmarlo tendría que recurrir a una investigación pero que averigüe todo el comportamiento y la ¿no? conducta que pudieron tener en el pasado, pero yo creo que la pregunta tiene una respuesta y la respuesta está en un caso que fue un parteaguas en 1996 y es cuando el Ministerio Público, entonces dirigido por Héctor Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, dirige la Fiscalía y se orienta a desarticular una gran red de defraudación tributaria. En aquel entonces muchos de los actores eran otros, aunque sabemos que a través del teniente Jerez se repite una figura clave de aquella estructura descubierta y aparentemente desarticulada en 1996. Entonces era Alfredo Moreno la persona clave que coordinaba a todos los vistas de aduana y era quien coordinaba y administraba los sobornos. No nos olvidemos que
Las declaraciones más importantes de ese proceso provienen del teniente Jerez, es el señor Miguel Ortiz, que hoy enfrenta una acusación por defraudación aduanera, y un poco de revisión a esas confesiones que él hizo en ese entonces, en 1996, nos devela que no era únicamente a los políticos en el poder a quienes se les repartía un soborno semanal de la recaudación extraoficial, sino era a los partidos políticos. En aquel entonces fue claro y contundente cuando dice que el FRG, Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt reciben parte de esos sobornos. Y además de que teniente Jerez con este caso de la línea también dijo de que él era experto en defraudación, porque todo lo que tú estás diciendo en este momento, pues él es el personaje y el denominador común en estas cosas. Hubo una conferencia de prensa desde el centro médico en donde estuvo Michelle Mendoza, porque ha hablado el doctor Ligorría, un gastroenterólogo muy conocido, acerca de la situación de salud de la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Hubo una conferencia de prensa en donde dijo que había mejorado el 75% de su salud. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero Claudia... Nosotros lo vamos a escuchar, vamos a tener en breve un enlace con Michelle Mendoza, que es quien ha estado reportando directamente cuál es el avance, cuál es el resultado y en qué condiciones se encuentra Roxana Valdetti en el centro médico. Y Annelise, ha sido un gusto compartir esta mesa contigo, estar informando al público que nos acompaña en esta tarde, en esta mañana de Noticias Históricas en Guatemala. Es hora en que tú tienes que relevar en otro noticiero también, Tengo que relevar un noticiero por Antigua Sports, que es un canal hermano de Canal Antigua. Hemos estado, como comentábamos, estuve en hora de noticias más larga de mi vida, 3 horas y media llevándoles a ustedes desde aquí la transmisión de lo que está sucediendo. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Los dejo en excelentes manos y por favor no se separen de Canal Antigua porque tenemos mucha más información. Nosotros vamos ahora de inmediato a conectarnos con Michelle Mendoza. Y Michelle Mendoza nos informa desde el centro médico cuál es ese resultado, cuál es la declaración del gastroenterólogo que trata a Roxana Valdetti. Michelle Mendoza. Muchísimas gracias, Claudia. Así es, ha culminado hace breves instantes una conferencia de prensa emitida por las autoridades del centro médico, en el cual hacían varios puntos sumamente importantes. El primero es que Roxana Valdetti ingresó hace exactamente 8 días a este centro hospitalario. Según comentaba Joaquín Ligorría, quien es el médico de cabecera de ella, desde hace 25 años ella presentaba 2 infecciones importantes, además de un cuadro de deterioro a nivel general, deshidratación, y es por eso que ella ha sido tratada a lo largo de toda esta semana para que pueda mejorar en su situación de salud. También vale la pena mencionar que ellos argumentaban que estaban a punto de darle de alta a Roxana Valdetti en las próximas 48 a 72 horas. Según Ligorría, este jueves, cuando Roxana Valdetti se entera que su casa estaba siendo allanada, ella comienza a presentar algunos problemas, y es de esta cuenta que deciden colocarle un aparato en el corazón para monitorearle a través de electrocardiogramas cuál sería su situación. Sin embargo, este será extraído en pocas horas, cuando ya se cumplan 24 horas de este monitoreo. Tenemos entendido también que nos comentaban que en este cuadro clínico que ella ya ha mejorado un 75% a nivel de salud y está lista para poder, esa es una de las preguntas que le dábamos justamente, si ella estaba lista o si puede participar de este proceso judicial con toda normalidad, y nos comentaban que sí, que ella ahora solamente necesita de un tratamiento de tipo ambulante para que ella pueda mejorar completamente de salud, pero aparentemente todo este deterioro viene desde hace algún tiempo. También nos daban a conocer que desde que inició toda esta problemática en la cual pues ella deja de ser la vicepresidenta de Guatemala, ella ha recibido atención de tipo psicológico y también de tipo psiquiátrico, porque pues definitivamente ha presentado bastantes problemas. ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Sabemos que llegaron hacia el cuarto donde ella se encuentra recluida 9 fiscales del Ministerio Público y también 7 agentes de la Policía Nacional Civil para hacerle de conocimiento la orden de captura. Eso fue lo que sucedió entre las 8:15 y 8:30 de esta mañana. Luego de eso, pues ella ha presentado, dice, según su médico de cabecera, ha estado bastante tranquila, ha atendido completamente a
las autoridades, también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes han dicho que en aproximadamente 2 horas podrían dar a conocer cuáles son los resultados después de esta evaluación. Tenemos conocimiento que en breves minutos también llegará hacia acá, hacia el centro médico, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien fue el que firmó esta orden. Hay que recordar cuáles son los delitos, Claudia. Estamos hablando de asociación ilícita, también estamos hablando de cohecho pasivo y también estaríamos hablando de caso especial de estafa en las aduanas. Entonces, hasta el momento esta es la información que nosotros les podemos comentar. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean que en las afueras del centro médico efectivamente continúan las personas realizando las distintas manifestaciones en alusión al festejo que pudo haber despertado esta noticia. Escuchábamos también cómo impresionantemente esta conferencia de prensa emitida por Iván Velázquez, quien es el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, y Telma Aldana, se trataba de del 1 y de la 2, pues quienes encabezaban esta estructura mucho antes que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueran mandatarios de la República. Poco a poco continúan sumándose más personas a esta protesta que inicia acá, pero que ya están convocando que para las 5 de la tarde se traslade hacia el centro histórico. Queremos escuchar cuál es el sentir de algunas de las personas que se encuentran acá para que nos pueda comentar qué es lo que usted piensa acerca de esta situación. Bueno, consideramos que las autoridades deben cumplir con su responsabilidad, el INASIF dar un resultado que sea realmente objetivo, y esperamos que la señora Valdetti pues realmente pague lo que tiene que pagar. Es demasiado dinero que no se fue a la inversión social. Perfecto. Una burla realmente para la ciudadanía. Perfecto. Bien, otro de los datos es que a través de las redes sociales se ha manejado que solicitan al centro médico que Roxana Valdetti pues salga de este lugar, pero las autoridades del centro médico han informado que ella ingresó hace 8 días y que por supuesto ellos deben recibir a cualquier paciente que ingrese y debe ser atendido de cualquier manera. Pues esa era una de las cuestionantes que existía, Claudia. Sin embargo, pues ya ha sido descartado que el riesgo que corre Roxana Valdetti le impida enfrentar ahora este nuevo juicio. Ella ya se encuentra bastante bien y ahora es necesario que continúe con su tratamiento ambulante, y por supuesto también las autoridades de este centro médico han dicho que aproximadamente a las 4:30 o 5 de la tarde emitirán una nueva conferencia para poder hablar sobre los resultados, qué decisiones se van a tomar, si ella será trasladada hacia otro lugar. Pero todo esto lo estaremos trasladando en pocos minutos. Estén al pendiente, yo me despido, pero continuamos con esta transmisión histórica aquí en Canal Antigua. Regreso contigo a estudios, Claudia. Ya estamos de vuelta acá en el set y me acompaña ahora Carol Quiñones en la transmisión aparentemente normal y habitual del noticiero a la 1 p.m. Faltan 20 minutos o 15 minutos para la 1, pero ya nos encontramos acá las 2 para darle seguimiento a esta serie de hechos que se han desatado desde la mañana. La captura de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y una solicitud de antejuicio contra Otto Pérez Molina. Bienvenida, Carol, al set. Gracias Claudia, y gracias a usted también por acompañarnos. Le hemos trasladado desde muy temprano toda la información concerniente a la captura de la ex vicepresidente Roxana Valdetti, y también en la conferencia de prensa se daba a conocer los motivos del por qué el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitan un antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Pero para tener todo el resumen de lo que aconteció en esta conferencia de prensa nos trasladamos con Marisabel Aldana, quien se encuentra en el Ministerio Público. Adelante, Marisabel, buena tarde. Muy buenas tardes. Pudieron ustedes escuchar la conferencia de prensa por parte del Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, y la Fiscal General Telma Aldana. Pudieron escuchar ustedes que ahora se da a conocer que el líder siempre de la estructura criminal era Juan Carlos Monzón, pero encima de él estaba el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Pudieron escuchar ustedes que se presume que a ellos se les dio un soborno para que pudieran estar dentro de esta situación, de esta estructura criminal. Pudieron además también escuchar cómo fue que se negociaban y que la R no era de Roxana Valdetti, sino que era de recaudación. La R1 era específicamente acerca de la recaudación oficial, por así decirlo, que se hacía dentro de las aduanas del país, y R2 era la recaudación extraoficial que se hacía donde se les solicitaba soborno, por así decirlo, a las empresas. Además, también quiero comentarles que ya tenemos información
información de que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya se ha pronunciado con varios medios acerca de lo que habrá dado a conocer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en donde él asegura que estaría dando la cara acerca de esta solicitud de antejuicio en su contra por los delitos que ustedes ya pudieron escuchar. Además, también quiero comentarles que en redes sociales está circulando en estos momentos información acerca de que se planea que para esta tarde y para el día de mañana se den manifestaciones en la Plaza Central. Esto, para incrementar el rechazo en contra de el gobierno central y además también de solicitarle la renuncia al presidente Otto Pérez Molina. Esos son los temas que han pasado, además de la conferencia que ustedes fueron testigos de lo que dio a conocer el comisionado y la fiscal general del Ministerio Público, en el cual ellos han solicitado esta tarde, luego de la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, le han solicitado antejuicio al presidente de la República, Otto Pérez Molina. En breve estaremos ampliando la información acerca de lo que dio a conocer el mandatario Otto Pérez Molina y estaremos hablando con el vocero presidencial, quien está dando ahora las declaraciones en el Palacio Nacional de la Cultura. Esta es la información que tengo para ustedes, compañeras. De regreso, muy buenas tardes. Muy buena tarde, Marisabel. Muchísimas gracias por la información que nos trasladas desde el Ministerio Público. Ya nos dabas a conocer que se está planteando por parte de los guatemaltecos en las redes sociales la propuesta de llegar a la Plaza Central hoy por la tarde y también mañana. El objetivo de la misma es mostrar lo inconforme que se está ante las situaciones que se está viviendo y también pues momentos de alegría ante la captura de la ex vicepresidente Roxana Baldetti. Hay que recordar que esta captura se dio en horas de la mañana en un centro asistencial de la zona 10 capitalina, es un centro privado. Ante esto, distintas personas se congregaron a las afueras con pancartas, bubucelas y también quemando cohetillos. Ellos mostraban la satisfacción de saber que se está haciendo justicia en nuestro país. Luego el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizaron una conferencia de prensa donde se dio a conocer todos los detalles de la captura de la ex vicepresidente y también toda la investigación que se ha realizado. E incluso dieron a conocer que la misma inició años atrás. Se mostraban distintos documentos, no se quisieron dar cifras exactas de la cantidad de dinero que se entregaba como soborno, pero sí mencionaron que el 1 y la 2 eran en referencia al presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidente Roxana Baldetti. También hicieron la aclaración, vimos acá en vivo y en directo esa conferencia de prensa llevada a cabo por Tel Maldana y el comisionado Iván Velázquez. Queda claro que había un reporte, el comisionado lo llama una sorpresa que hallamos en la oficina de Salvador González, en la cual emite un memorándum sobre el estado actual de la recaudación aduanera. Era prácticamente una oficina paralela que administraba la recaudación de impuestos y hacía una simple división. La R1, recaudación 1, era la oficial, los impuestos totales y cabales. La R2 era la recaudación especial que hacían para luego dirigirla a diferentes cuentas que están sometidas a investigación y otras nuevas que habrán de ser sometidas a nuevas pesquisas, Carol. Así es, Claudia, y eso nos llega a aclarar el panorama porque al inicio se creía que cuando se hablaba de la R era en referencia a la ex vicepresidente Roxana Baldetti. Sabemos que ella, para hablar de ella, se utilizaba otro tipo de... La 2. Bueno, sí, se utilizaba la 2, se utilizaba otro tipo de nombres, pero no se le llamaba específicamente la R, sino la R se utilizaba para la recaudación. Y otra cosa que me llamó la atención es como el comisionado Iván Velázquez mencionaba que el orden que ellos llevaban en los libros respecto a la recaudación 1 y recaudación 2 los ayudó muchísimo al momento de la investigación y esto por supuesto está ayudando a tener más pruebas para continuar con la investigación y conocer si hay más personas implicadas. Es la burocracia de la corrupción prácticamente delante de nuestros ojos. Un hecho que debe quedar claro es que el 16 de abril tuvimos la idea de que Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón eran pues los artífices, los directores de la línea. Hoy tenemos más claro el panorama, hay una sospecha grande de que en realidad el director de todo este grupo criminal
fue el presidente Otto Pérez Molina. A ese tipo de investigaciones lo somete hoy CICIG cuando solicita un antejuicio. Y no sé si contamos con esa imagen, pero si no la contamos en este momento, más adelante la ofrecemos. ¿Han visto cómo el Ministerio Público y la CICIG revelan constantemente organigramas en los cuales podemos ver cuál es la estructura de grupos criminales? Bien, el que muestran este día lo encabezan las primeras magistraturas del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Habría que ver todas esas láminas que muestran constantemente en diferentes conferencias de prensa para presentar la estructura de una pandilla, de una mara, de grupos o gavillas especializadas en el robo de vehículos. Esta era en robo de impuestos, Carol. Ha sido un golpe de la justicia contra el Ejecutivo y ahora toca ver qué sucede. Así es, esto nos hace un llamado, y más en la época que estamos a pocas semanas ya de las elecciones generales 2015, porque hay que recordar que fue democráticamente la elección del presidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidente Roxana Baldetti. Ahora vemos que las primeras magistraturas, como tú lo mencionabas, se encontraban implicadas en este caso de corrupción. Así que esto nos hace también un llamado a conocer, a evaluar a quién vamos a dar nuestro voto este 6 de septiembre, porque el panorama tiene que ser totalmente distinto. Algo que me llamó la atención, Claudia, regresando a este tema, es cuando se le preguntó al comisionado y a la señora Telma Aldana sobre Juan Carlos Monzón y si se tenía conocimiento si él se encontraba aún con vida. Ella únicamente respondió que continúan las investigaciones y que no pueden dar datos concretos respecto a este tema. Pero cuando ya hace algunos días el INASIF estaba evaluando los cadáveres que entraban como XX para ver si pertenecía alguno al secretario privado, al ex secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, podría tratarse de algún indicio que ellos pueden estar considerando que él ya no se encuentra con vida. Sospechas e información que ellos siguen. Sabemos que las fiscalías reciben cuantiosa información, mucha de ella verídica, pero también mucha de ella es falsa, e imaginamos que todas esas pesquisas que se siguen para encontrarlo han de continuar hasta hallarlo vivo o muerto para confirmar cuáles son las indicaciones que ellos reciben. Carol. Así es, vamos a hacer un recuento de lo que aconteció el presente día. El Ministerio Público dio a conocer que con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, este viernes se dio la captura de la ex vicepresidente de la República, Roxana Baldetti Elías, por presunta vinculación con el caso de defraudación aduanera La Línea. Ella se encontraba en un centro asistencial. Aún no se tiene conocimiento con certeza, porque ya Michelle Mendoza nos decía que se trataba de 8 días, que hace 8 días se encontraba interna en este centro asistencial la ex vicemandataria por supuestos problemas cardíacos y también problemas gástricos. Por lo pronto, ella fue detenida en este lugar. Se espera que el INASIF llegue a evaluarla para conocer cuál es su condición médica real y de esta manera determinar cuál es el proceso a seguir después de esta captura. Ahora, me llamaba la atención el informe que nos ha dado Michelle Mendoza, y escucharon ustedes que el médico dice 75 u 85%. 75% de sus problemas superados. Yo concluyo de esa declaración que faltan apenas horas para que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti sea trasladada a un tribunal y luego se ha definido el lugar donde ha de ser recluida, Carol. Así es, inicialmente se hablaba, Claudia, que se iban a tardar aproximadamente las personas del INASIF 22 horas para llegar a evaluar y determinar la condición de salud de la ex vicemandataria, pero luego de manera extraoficial se dio a conocer que podría tratarse únicamente de 2 horas y de esta manera determinar cuáles son los pasos a seguir. Y también muy significativo lo que nos ha reportado Michelle Mendoza, que el médico tratante ha declarado ya ante la prensa. Ella, con el 85% de sus problemas resueltos, se analiza la necesidad de un tratamiento ambulatorio. Es definitivo que este día ha de darnos más noticias. Una de ellas es la resolución de ese dictamen médico. Otra, si concluimos a partir de las palabras del médico que la trata a ella, es probable que veamos su traslado hacia la torre de tribunales. Recuerden ustedes que el Comité Ejecutivo del Partido Patriota llamó de inmediato a una reunión urgente a todos sus miembros y que el presidente ha debido suspender una actividad que tenía en Tacisco, Santa Rosa, para volver a la capital. Hemos de escuchar cuál es la respuesta desde la Presidencia de la República a esa acusación que han hecho el Ministerio Público y la CICIG esta mañana. Le acusan de asociarse con una banda criminal, de
recibir sobornos y de defraudar al fisco. Son los 3 hechos por los cuales acusan al mandatario Pérez Molina. Carol. Así es, hay que recordar que en horas de la mañana se tuvo, cuando recién se conoció de la captura de la ex vicepresidente, se tuvo un acercamiento con el vocero del Ejecutivo. En ese momento se le consultó si el presidente Otto Pérez Molina tenía conocimiento respecto a esta captura. Él únicamente se limitó a dar a conocer que ya se le había informado al presidente Otto Pérez Molina, más no se tenía una respuesta de su parte. Por lo pronto no tenemos todavía una respuesta por parte del presidente Otto Pérez Molina respecto a este tema. Y ya en las redes sociales, Claudia, los televidentes nos están preguntando e incluso están hablando directamente a través de las redes sociales con el presidente Otto Pérez Molina, pidiéndole que salga, que hable respecto a este tema. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál va a ser su postura ante las declaraciones que dio el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en su contra, y también ante la captura de la ex vicemandataria? Miren ustedes, y si los medios guatemaltecos están prendidos de estos hechos, he hecho una simple búsqueda